Amigos todos, la más cordial de las bienvenidas en nombre de esta Santa Casa, que en primer lugar quiero dar las gracias a don Carlos por elegir este lugar. No le veía ni más bonito, ni más emblemático, ni más acogedor, ni más santanderino, claro que sí. Así que muchísimas gracias, agradecer al Santander, usted personalmente como máximo responsable, la acogida, la dispensa de poder disfrutar de estos salones, que por otra parte quiero recordar que también son escenarios de grandísimas presentaciones, de grandes acontecimientos, se me ocurre, los grandes juegos internacionales van a Santander. Así, por tanto, muchísimas gracias al Santander por esta dispensa y esta acogida. Las más cordiales bienvenidas a todos ustedes, los que están atrás, a los directivos del Santander. Es un placer también compartir este momento tan agradable en tan grandísima compañía. A las ilustres autoridades, nunca mejor dicho, que nos acompañan, a nuestros dos consejeros, autoridades también alcaldes como Javier, también el presidente de la comunidad de Líbana Peñarrubia, otros alcaldes que estáis por ahí atrás, pues muchísimas gracias. Y unas gracias muy especiales a vosotros, a los medios de comunicación, porque os quiero recordar que esta velada tan entrañable, tan íntima, tan acogedora y tan importante para el deporte español está fundamentada en vosotros, en facilitaros este trabajo y que sepáis y que divulgáis las realidades de esta gran lebaniega jubilada Bay. Ha sido, por lo tanto, una bienvenida muy cordial y muy especial a los medios de comunicación. Y a la otra persona, ¿qué decir de la otra persona? No hay adjetivos calificativos, yo pienso en el Real Diccionario de la Academia de la Lengua Española, como es Miguel. Miguel es un placer, Miguel es como es un placer tenerle siempre al lado, es siempre tener un honor, y el estar hoy con nosotros, Miguel, estamos realmente encantados de la vida de tu valiosísima compañía. Claro que sí. Pues bien, hoy celebramos esta lebaniega jubilada, hoy es la puesta en largo, y repito lo mismo que le decía a don Carlos, en el Santander, en la sede central del Santander. Esta prueba tan importante, no solo para la geografía española, sino fundamentalmente para ese año jubilar, que está para mí basada en ese lanzamiento del año jubilar. Dios mediante, que ya estamos a tan solo 3 meses, que parece que no llega nunca y ya estamos ahí. Pues bien, es la presentación en este lugar tan estupendo, en este lugar tan emblemático, donde están también patrocinadores y organizadores, y también tenemos a Domingo Abudimaz, el máximo responsable de Sport Public. Tenemos una persona extraordinaria que evidentemente nos vamos a aprovechar, y lo digo entre comillas, de su presencia, una figura a nivel mundial muy codiciado, es un hombre de la Casa del Santander, también lo quiero recordar, como es el bueno de Miguel, una persona, un grandísimo embajador de España en todos los lugares de los 5 continentes, y Miguel Indurain Larraya, que también Miguel tiene una madre y es peña madre, pues bien, nos da ese espaldarazo, nos da ese lanzamiento. Es un gran acontecimiento deportivo, un gran acontecimiento deportivo en una tierra hidalga e hija de hidalgos. Líbana siempre es un rinconcito muy querido para los cántabros, sobre todo para los capitalinos. Es una tierra próspera, es una tierra aguerrida, es una tierra de guerreros, una tierra bellísima, y donde está un monasterio que desde el siglo VIII está celebrando celebraciones religiosas. El único monasterio de España que hay desde el siglo VIII se viene celebrando ceremonias religiosas. Pues bien, el agradecimiento al Banco Santander, pilar fundamental en esta prueba como patrocinador, un agradecimiento a esta querida entidad cántabra santanderina realmente extraordinario, al Gobierno Regional de Cantabria, que nadie lo olvide, que ha hecho un apoyo incondicional desde el minuto cero, desde el primer momento, a Líbana 2017, Cantabria Deporte, esa firma también ligada al deporte cántabro que tantos éxitos nos da, y a esa sociedad no menos cántabra que todos los cántabros queremos, primamos y claro que sí, resaltamos como es Cantur, la sociedad regional cántabra de promoción turística. Y muy rápidamente, porque es de mí nacido ser agradecido, muy rápidamente también agradecer la colaboración de la lebaniega jubilar Bay, al Ayuntamiento de Potes, que aquí tenemos a Javier, otro hombre que nació para servir por y para los lebaniegos, y un hombre muy identificado con el deporte y la cultura. Gracias, Javier. A la mancomunidad de Líbana y Peñarrubia, que está Julio, que es precisamente su presidente, esa mancomunidad de servicios de Líbana y Peñarrubia. Al Grupo de Acción Local de Líbana, que también participa, a esta firma que se ha incorporado y de qué forma, una firma nacida en el barrio pesquero de Santander, como es Paribés, de transporte urgentes de Parés, únicos que hay en España, a Yari Montañés, que también está aquí representado, y por último a SPIL. Estas son las firmas más importantes, evidentemente, de esta prueba tan bonita que ha nacido en España ya el año pasado, que caramba, el año pasado con este no va a tener nada que ver. Es una prueba única, no porque lo dice un cántabro, porque vale más
simplemente echar una mirada a los recorridos. Salimos de la capital, salimos de Liébana, en este caso de Potes, la capital lebaniega, un lugar, podemos estar 40 días y 40 noches hablando de Potes, un lugar para perderse, un lugar maravilloso, y después hay unos recorridos que después lo explicará perfectamente el bueno Domingo Agudimaz, director general de Sport Public, pero repito, el recorrido es precioso, el recorrido es un recorrido realmente extraordinario, y eso lo dice todo. Y después contamos con una gran ventaja, es decir, un escenario, como diría un francés, fuera de categoría, y después tenemos la organización. Yo quiero recordar en este lugar tan emblemático, en este lugar tan querido para todos los cántabros, sobre todo para los capitalinos, aquí en la sede central de Santander, que gozamos de una organización perfecta. Sport Public ahora mismo está a la cabeza, salvo la Vuelta a España, no hay otra organización como Sport Public, capital cántabro, dirigida por cántabros, radicada en Cantabria, y es auténticamente un modelo de organización. Así que, por tanto, el éxito ya lo tenemos asegurado de mano. Ya a tan solo 15 días el éxito, repito, ya está asegurado. Y para mí, simplemente esas pinceladas. Ahora vamos a pasar la palabra a estas personas que han hecho posible esta prueba tan linda, yo diría, como diría un paseo de la Vega de Paz, una prueba linda, una prueba bellísima. Le vamos a pasar la palabra precisamente a la persona que la puso en marcha, a don Domingo Agudimaz, como director, en su nueva condición, director general de Sport Public, de esa afamada empresa internacional. Ellos trabajan en Holanda, en Francia, en Uruguay y también en el Tour de San Luis, el tour más importante que hay en América de categoría profesional. Por lo tanto, Domingo, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos por vuestra presencia. La verdad que es un honor encontrarnos en esta casa tan maravillosamente que nos ha acogido, como es el Banco de Santander. Y la verdad que estamos orgullosos de contar con el mecenazgo patrocinio de esta entidad financiera que ha visto en nuestra empresa y el evento de la Galería Juárez un escaparate maravilloso para promocionar sus productos y su marca. Agradecer al Gobierno Regional de Cantabria, tanto a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte como a Cantur, a través de la Consejería de Industria. Y bueno, pues ya entrando y en matices con el tema de la prueba, es una prueba de marcha cicloturista, es no competitiva, cada participante pues, que va a tomar partes marcan su propio ritmo y la dividimos en dos recorridos, uno de 109 kilómetros y otro de 182, el de 109 para aquellas personas que, bueno, pues igual quieren ser partícipes de este evento, pero sin hacer un gran kilometraje, aunque el nivel es mucho más duro que la larga, más intenso el esfuerzo, y recorremos todo lo que es la zona de Cantabria. Ya el recorrido largo de 182 kilómetros nos introducimos en provincias también de Palencia y León, y recorremos la zona de Cervera de Pisuerga, la zona de los pantanos, y para retomar aportes por el puerto de San Glorio, que es un magnífico balcón de los picos de Europa, ¿no? Se agradece también al Ayuntamiento de Liébana y Potes, en este caso, y a la Mancomunidad, también la forma en que nos han recepcionado ya desde el año pasado, con una apuesta claramente firme sobre este evento deportivo, y a las firmas comerciales que antes hemos nombrado, que también están ahí apoyándonos y haciendo que este evento sea un auténtico éxito. Sin más, deseamos que estéis invitados a Liébana, estéis invitados a Potes. Como no, es el mejor homenaje que podíamos hacer a un corredor en esta segunda edición. El año pasado fue el corredor excepcional Iván Llórez, y este año tenemos a gran Miguel, a Miguelón, que va a estar con nosotros acompañándonos en esas jornadas, y sin duda vamos a hacer que disfrute de Liébana y que lo conozca, que es la tierra de Banega, y que disfrute de la prueba y de lo que será el crecimiento deportivo. Después vamos a tener un fuerte aplauso, claro que sí, los que estamos aquí, a Domingo Agudimaz, por esa magnífica dirección de Sport Public. Gracias, Domingo, y por la idea genial de crear esta prueba el pasado año. Pues bien, después de Domingo vamos a otra persona que tiene una debilidad, que es también el deporte y la cultura. Yo tengo el placer de conocer hace muchos años, y es el señor alcalde de Potes, mi buen amigo Javier Gómez Ruiz. Javier, tienes la palabra. Buenos días a todos. Yo, incidir otra vez en los agradecimientos, como ya les hemos escuchado, pues otra vez sabemos quiénes son los responsables de que esta prueba siga o llegue
tener la trascendencia en 2 años que va a adquirir este año. Yo lo que sí quiero es también se ha comentado, pero es el papel importantísimo de Domingo, porque muchas veces a los ayuntamientos, igual me imagino que en otros despachos se van con ideas, pero suelen ser ideas que a veces no están lo suficientemente trabajadas o digamos que te dejan mucho a ti para desarrollar, ¿no? En este caso, Domingo llegó con un proyecto, una idea muy clara, que era hacer una prueba en Líbana, que tuviera salida en Potes y luego tuviera presente toda la comarca de Vallega, y efectivamente fue muy fácil apoyarme porque lo tenía muy claro. Únicamente fue decir que dan cuenta con Potes, con el sitio, porque todo lo otro lo puso él. Estamos en el segundo año, yo sé que le hace muchísima ilusión y él confía plenamente en el futuro de esta prueba, y yo creo que ya podemos decir que con los apoyos que tiene, a los cuales le agradezco de haberse sumado a esta idea, con el apoyo del gobierno, del ayuntamiento, del banco, de todas las firmas comerciales. No quiero dejar pasar por la presencia de Miguel Indurain en este año en Líbana, porque yo creo que va a tener una repercusión que ya no tanto en participantes, que pueden ser muchos, pasarán 500, 600, pero sí que estoy convencido de que solamente de Líbana y de Cantabria se van a acercar cientos y miles de personas para tener una ocasión que más no tuvieron en su día, que fue ver y poder saludar a Miguel Indurain. Por lo tanto, quien hizo posible esto, y todos los que lo hemos hecho lo han hecho posible. Yo no vería en Líbana y no se va a poder tener esa oportunidad, pero nada, darle las gracias y a seguir trabajando, que va muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier. Pues no te tengo la mano ni la voz a la hora de asumirlo. Muchísimas gracias, Javier, de corazón. Pues bien, vamos a pasar la palabra al colega Baniego de Pro, otro hombre de raza que dirige nada más y nada menos que la Mancomunidad de Servicios de Líbana y Peñarrubia, nuestro buen amigo Julio Fines Martínez. Julio, tienes la palabra. Buenos días, ya tardes a todos y a todas. Yo voy a ser breve y bueno, explicándome todo lo que ha dicho el señor alcalde de Potes, pues quisiera también, como presidente de la Mancomunidad, pues agradecer que esta prueba de ciclismo ya en su segunda edición pues se desarrolle como no en Líbana. Se desarrolla en Líbana y bueno, con vistas a que también haya continuidad en la misma, y llegado al próximo año jubilar, que se va a celebrar también en la comarca de Líbana, pues bueno, pues intentando que con estas pruebas y con este tipo de actos pues se tome a Líbana como un referente, no solo a nivel turístico, sino también pues, a nivel deportivo. También quisiera, para terminar, no dejar de paso, pues dar las gracias, porque yo creo que es un gran honor tener entre nosotros al mejor ciclista de todos los tiempos, a Miguel Indurain, y que participe en esta prueba, pues le va a dar también un caché y un punto de atención pues bastante fuerte. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Julio. Con el gran esfuerzo que ha hecho también la comunidad. Claro que sí, un gran esfuerzo que habéis hecho, nos consta. Vamos a pasar la palabra a otra persona que dirige el deporte y la cultura cántabra, y de qué forma ha pegado un buen menino, ha pegado un buen empujón nuestro buen amigo, el señor consejero de Educación, Cultura y Deporte. Don Ramón Ruiz, tienes toda la palabra, Ramón. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Yo también, brevemente, saludar la segunda edición de la prueba jubilar, que, como ha dicho también alguien, no solamente es una oportunidad para la cultura, para el turismo, para el patrimonio, sino también para el deporte. Y entonces este es un evento que encaja perfectamente con los objetivos de la Consejería, que es la promoción del deporte en todas las edades, y la presencia de Miguel Indurain, no cabe duda que lo que va a hacer es atraer a participantes que quieren, federados o no, que quieren estar junto a él, y por qué no decirlo también, conseguir ya la lebaniera de oro, de plata o de bronce en función de sus posibilidades, porque a partir del año pasado, por la lebaniera ya es un trofeo que se valora y que tiene su importancia. Por tanto, gracias Miguel por acompañarnos y dar la oportunidad de que los jóvenes vuelvan a ver el ejemplo que tú dices como deporte. Y también
en el empeño que tiene la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en una línea que es de todo el gobierno, que es de la economía del ocio, y actividades de este tipo no cabe duda que no solamente contribuyen a la cultura, al deporte, al paisaje, al turismo, sino también a la economía de Liébana, y por tanto también hay satisfacción. Y por último, es un ejemplo esta prueba de la necesaria colaboración entre lo público y privado, y este es un ejemplo de que cuando hay voluntad entre las instituciones y las empresas y las instituciones económicas, pues no cabe duda que ponemos a Cantabria, y en este caso a Liébana, en el mapa de los acontecimientos deportivos, y por tanto, enhorabuena a todos los que participan y conocen. Un aplauso muy fuerte a nuestro querido consejero de Educación, Cultura y Deporte, don Ramón Ruiz. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias. Pues ahora vamos a pasar la palabra a otro consejero que también nos honra con su presencia. Un hombre con licencia en vigor, un grandísimo regatista, a pesar de que tiene poco tiempo para coger su barco, y es nuestro queridísimo don Francisco Martín Gallego. Claro que sí, señor consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. Muy bien, pues muy buenas tardes ya. Yo advierto, no voy a ser tan breve, lo digo de antemano, que no os pille de sorpresa. Voy a hacer varias consideraciones. La primera, nos vamos acercando, caminamos inexorablemente como marca de reloj hacia un año que va a ser muy especial para todos los cántabros y para todos los que nos visiten. Sabéis que siempre que se aproxima un año jubilar, se aproximan también las expectativas. Es evidente que la situación socioeconómica no nos aporta la misma alegría que nos aportó en el 2006, pero sin embargo las ganas que tiene la región de volver a celebrar un año jubilar en el que Cantabria sea el foco de atracción de índole turístico, por supuesto, cultural, religioso, ¿por qué no?, deportivo, en todos los ámbitos, como fue en 2006, creo que percola. Todos tenemos unas ganas tremendas de que Cantabria vuelva a estar otra vez en esa posición de privilegio en cuanto a la capacidad de atraer turistas, visitantes, deportistas, curiosos y peregrinos a nuestra región el año que viene. Los grandes eventos, los grandes hitos, las grandes efemérides tienen que estar forzosamente adornados con grandes acciones, grandes personas, grandes iniciativas. Hoy estamos ante una de estas. Me parece sorprendente, satisfactoriamente sorprendente, que un evento como la Levanía Jubilar del 2015, no me estoy equivocando, la del 15, en su primera edición consiguiera reunir a 400 participantes. Me parece sorprendente, me parece muy relevante que en la segunda edición nos acompañen estos dos señores. Creo que estos eventos cogen fuerza cuando quien los patrocina son personas de gran relevancia, de Carlos Saza, representante del Banco Santander. Muchas gracias, Carlos. De Miguel Durán. ¿No os parece incluir una segunda edición de una prueba que tenga ya estos padrinos? Bueno, esto es garantía de éxito, sin duda ninguna. Estoy muy orgulloso de Sport Público. Lo digo de verdad. Es una empresa cántabra, no sé si lo sabéis. Estos señores son cántabros. Y son 3. Y con esa capacidad de tiro generan pruebas, organizan pruebas deportivas en todo el mundo. Con la capacidad de, en una segunda edición, traer estos dos señores y quizá hasta 800 participantes. Ya reconstruyo otra vez hacia arriba. Decía, un gran evento estará formado de grandes acciones, de grandes ideas, de grandes personas. Hoy estamos quizá en la presentación de lo hasta ahora más relevante que va a ocurrir en Liébana este año y el próximo, que lleva el nombre de Lebaniega Jubilar Baile. Es tarea de todos, como decía mi compañero del Consejo de Gobierno, del sector público, del sector privado, de los medios de comunicación, de las personas de relevancia en nuestra región, conseguir que Cantabria, el año jubilar, sea un año con visibilidad. Como decía, estoy muy orgulloso, no solo, por supuesto, de Sport Público, sino también del Banco Santander,
de la Mancomunidad de Llano Peñarroya, de todos los que han apostado, en este caso, por darle el peso que requiere a la Lebanía. Muy agradecido a Miguel Indurain. Yo le comentaba antes a Miguel, hacía mucho tiempo que no había tanta prensa junta. Sé que no es por nosotros, Ramón, sé que no es por nosotros. Es por quien es. Y por lo tanto está claro que la capacidad de atracción, de curiosidad, de atractivo que tiene ahí con Miguel Indurain es indudable. Espero que tengamos por aquí muchas veces, el año que viene, Miguel. Tenemos un año en el que hay que enseñar Cantabria y necesitamos buenos representantes, buenos presentadores de nuestra región. Antes comentaba, bueno, la relación de Miguel con Cantabria no es nueva. Antes nos comentaba, probablemente no ha participado nunca en una vuelta a Cantabria, pero antes nos comentaba Jesús Martínez que Miguel Indurain fue el que había conocido el Sobao en toda España. ¿Y alguna mentira? No, ¿verdad? Fuiste uno de los culpables del Sobao, que ahora mismo se desayuna en Cádiz, en San Fernando o en Sevilla capital. Hace unos años esto no ocurría y él es uno de los responsables. Bueno, también Jesús. En definitiva, Miguel tiene cierta responsabilidad con nuestra región y hay muchas cosas que agradecerle. Pero no todo es bueno. Voy a contar una anécdota, no todo es bueno. Esto era el día 3 de julio del año 1993. Yo me estaba casando ese día. La mitad de los invitados no vinieron a la ceremonia. Y la otra mitad, en lugar de decir que se besan, decían Indurain, Indurain, Indurain. Así fue mi hora. Bueno, para que veas que lo he perdonado, he traído un detallito que no conoces. Aquí está sentado entre el público mi jefe de gabinete, que es un chiflado del ciclismo. Y tiene un fondo de armario de fotografías pues, bastante curiosas. Te traigo una foto, miren, te traigo una foto de un día muy relevante. Esto era el 19 de julio del año 91. El día 19 de julio del 91 te pusiste el maillot amarillo por primera vez en tu historia, en tu vida. Esto era una etapa que salía de Jacas, en Equivoco, iba hacia Barbarena y bajando de Turmalet te escapaste, te pusiste de líder y ya no quitaste el maillot amarillo hasta París. Es decir, esta es la última foto de cuando un rey subió a los altares. Estabas chiquillo.